Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uñeda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Roberto Casanova. Roberto es un economista distinguido, profesor de la Universidad Metropolitana y autor de varios libros de Bifurcación, Neocomunismo o Libertad, que fue publicado en el 2011, de Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, 10 lecciones sobre economía social de mercado, que es un libro del 2015. Fue autor también, conjuntamente con Herbert Torres, de Un sueño para Venezuela, que fue un movimiento muy importante para el país, y tiene próximo a publicarse Dignidad y Desarrollo, un breve tratado sobre ordoliberalismo. Sí, Alejandro, y con Roberto Casanova hablaremos hoy sobre la situación económica venezolana y las vías que vislumbra para superar la crisis que vive el país. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Chomín. Gracias, Alejandro. Un placer estar con ustedes. Roberto, ¿cuál es, en tu criterio, la situación actual de la economía venezolana y cómo la caracterizarías? ¿Cuáles son cuáles son las etiquetas con las que crees que se puede entender esta situación? Bueno, la economía venezolana, diría cómo no caracterizarla brevemente para después entonces caracterizarla. Yo creo que no es apropiado ya a esta altura hablar de una economía en crisis, porque la crisis, toda crisis, está siempre orientada a un desenlace. Y bueno, ya Venezuela tiene una forma de funcionar desde hace muchos años, una forma disfuncional, una forma terriblemente empobrecedora, pero así funciona esta economía. También se la ha caracterizado recientemente como una economía que está viviendo una burbuja. Me parece también equivocado, porque una burbuja es un fenómeno basado en el crecimiento del precio de ciertos activos, como inmuebles, por ejemplo. Precios que van creciendo y que hace que la gente compre ese tipo de activos hasta que se demuestra, bueno, que esto era una ficción y hay una crisis que explota como una burbuja. Yo creo que en Venezuela lo que estamos viviendo es otra cosa. Aquí finalmente el proyecto socialista del siglo XXI colapsó y la élite en el poder lo que se las ha arreglado es para crear un sistema dual en el cual una parte de la economía tiene acceso a dólares por diversas vías, bien sea porque presta servicios al extranjero o exporta productos por vía del ingreso de las remesas, el ingreso que puede obtenerse por otras vías, algunas ilegales, por ejemplo, el narcotráfico, etcétera. En todo caso, hay una parte de la población que tiene acceso a dólares. Y entonces se crea un mercado pequeño, aunque significativo en cuanto a capacidad de compra. Entonces hay una economía con dólares, que produce dólares y los gasta en importaciones fundamentalmente. El resto del país apenas recibe algunos goteos de esta dinámica, pero poco tiene que ver con eso. El resto del país continúa sumergido en la pobreza, en la ausencia de producción, de fuentes de empleo. Entonces es una economía dual, una economía que yo no creo que estuviese diseñada así inicialmente en el proyecto político chavista, pero terminó siendo eso. Y es una economía, insisto, que ya no podemos calificar de crisis, una economía simplemente distorsionada, y esa es su forma de funcionar. Mira, Roberto, y este sistema dual que nos estás explicando es sustentable en el tiempo y de qué manera, digamos, las grandes mayorías del país que no tienen acceso al dólar, cómo viven, así, cómo es esa situación. Comienzo por lo segundo. Las personas que no forman parte de esa economía básicamente de importación, de ese enclave, creo que el concepto más apropiado es el de enclave. Las personas que no viven dentro de los enclaves, que existen en distintas ciudades del país, están hundidas en la pobreza, en la miseria. Algo de la bonanza de esos enclaves le llega, porque finalmente hay personas que prestan servicios, están empleados allá, entonces algo de eso, por supuesto, va permeando, pero desde luego esas personas viven una situación realmente extrema.
Esa es la otra cara de la migración masiva que hemos vivido en los últimos años. Personas que sencillamente no tienen otra opción que tratar de insertarse parcialmente en esta economía tipo enclave. Se van entonces algunas personas a producir dólares y a enviar a las familias que quedan en el país, ¿no? Esa es un poco la situación. Yo creo que esto, en un sentido, es viable. Es terrible y es duro decirlo, pero es viable porque finalmente lo que tiene detrás es una estrategia de poder. El régimen se ha ingeniado para que una parte del sector económico de este país, viejos empresarios y nuevos empresarios, puedan formar parte de esta dinámica. Y eso es viable mientras existan los dólares y la decisión política de darle cierto tratamiento preferencial. Por ejemplo, muchas de estas importaciones llegan al país exentas de pago de aranceles. Entonces, si la decisión política se mantiene y hay dólares, el sistema tipo enclave puede mantenerse. Roberto, ¿qué medidas en medio de esta situación, qué medidas habría que tomar en Venezuela para abrir camino a un bienestar económico, a un crecimiento económico, a que los recursos permeen a la gente, a los ciudadanos? Yo creo que es un lugar común decir que la crisis venezolana es básicamente una crisis política. Insisto que el término político, el término crisis, perdón, no me gusta utilizarlo por las razones que di antes. Pero creo que la superación de este estado de cosas en el que estamos inmersos supone el cambio político. No creo que haya otra manera de que la élite actualmente en el poder pueda buscar una dinámica económica, social, que no esté basada en el privilegio y que pretenda darle autonomía a las personas para crear riqueza, para crear aprovechar oportunidades de negocio en el país, en el extranjero. Eso es incompatible con este régimen. Luego, entonces, la transformación de Venezuela pasa ante todo por el cambio político. Roberto, tú eres un defensor de la economía social del mercado y has escrito ampliamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene Venezuela como país, digamos, para avanzar en esa dirección y poder implantar un modelo de este tipo, pues que es ampliamente, digamos, hecho en todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, aprovecho la cuña. Yo en estos días voy a publicar un nuevo libro sobre el tema. Se llama Dignidad y Desarrollo. Lo digo porque el libro va a ser gratuito. Ha sido financiado por la Fundación Konrad Adenauer. Va a estar entonces disponible en forma gratuita en formato digital. Se los haré llegar entonces. Allí me refiero un poco a la importancia de pensar la problemática, no solamente la venezolana, creo que la problemática de muchas sociedades desde una perspectiva doctrinal. Cuando uno habla de doctrina, esto puede parecer equívoco porque más de uno se imagina que estamos hablando de ideología. Para mí ideología es otra cosa. Ideologías son sistemas de pensamiento cerrados, sistemas de pensamiento que no aceptan evidencias, no están dispuestas al debate. Una doctrina sensata está abierta al nuevo conocimiento, a las nuevas experiencias. Y creo que una doctrina es necesaria, o contar con una buena doctrina es necesario hoy en día en un mundo tan complejo, porque una doctrina logra hacer tres cosas. En primer lugar, nos permite aclarar y sistematizar el conjunto de valores morales que queremos ver sistematizado en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Es un programa moral en ese sentido. Una doctrina es además un programa de investigación de ciencia, de ciencias sociales fundamentalmente, de economía, pero también sociología, ciencias políticas, etcétera, basado en interpretación, en comprensión de la realidad. Es un programa de investigación en segundo lugar, y en tercer lugar es un programa político que pretende, dado ese conjunto de valores que queremos ver materializadas en la sociedad y dada la comprensión que tenemos de la sociedad, nos sugiere, bueno, cómo actuar entonces para promover la transformación. La economía social de mercado ha demostrado ser una doctrina sensata con un gran potencial para promover tanto el respeto a la dignidad de las personas como el desarrollo económico. De ahí el nombre del libro al que acabo de hacer alusión. Yo creo que eso es perfectamente factible. Creo que un modelo como el de la economía social de mercado es políticamente y socialmente viable.
Y está basado en 2 o 3 ideas muy rápidas que les comento. Por un lado, la importancia del libre mercado. No de cualquier mercado, sino un mercado donde haya genuina competencia. En este sentido, es importante evitar la concentración del poder económico, los monopolios. En segundo lugar, el Estado tiene un rol fundamental. La economía social de mercado propone un Estado fuerte. Esto puede parecer paradójico, hablando de libertad, pero no se trata de un Estado fuerte porque interviene. Es un Estado fuerte porque no está capturado por grupos de intereses que terminan sesgando las instituciones a su favor. Entonces, es un Estado fuerte centrado en cosas fundamentales. Una de ellas, el desarrollo de las capacidades productivas de las personas, básicamente a través de la educación. Otra, el desarrollo científico-tecnológico, entre otras cosas. Pero es un Estado limitado. Tienes esas responsabilidades fundamentales, pero es limitado, que no crece sin límite, como ocurre con el Estado socialdemócrata, por ejemplo. Luego, entonces, yo creo que la economía social de mercado, que apenas he esbozado, tiene un potencial enorme, porque uno de los problemas que tenemos en nuestros países, o varios de los problemas, es que no contamos con economías competitivas, contamos con estados que han sido capturados por grupos de intereses y estamos muy rezagados desde el punto de vista educativo, científico, tecnológico. El libro habla mucho más claramente de estas cosas, de lo que he podido comentarles acá. Vamos a esperarlo con mucho interés y para leerlo, Roberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Hasta luego, Roberto. Gracias de nuevo.